Hoy vamos a desenterrar una de las historias más oscuras y polémicas del fútbol moderno, el Mundial de Qatar 2022. Un torneo que, más allá de la gloria de Messi y Argentina, estuvo manchado desde su concepción por la corrupción, la explotación y las decisiones controvertidas. ¿Cómo un país sin historia futbolística y con un clima infernal logró ser la sede del evento deportivo más grande del mundo? Acompáñenme a descubrirlo. Todo comenzó en diciembre de 2010. El mundo del fútbol contenía la respiración mientras la FIFA se preparaba para anunciar las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Cuando el nombre de Qatar resonó en la sala, la sorpresa fue total. Candidaturas de gigantes como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia habían sido derrotadas por un diminuto emirato del Golfo Pérsico. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo fue posible? Las sospechas no tardaron en aparecer y apuntaban a algo mucho más turbio que simples méritos deportivos. Pronto, investigaciones periodísticas, como las del Sunday Times en Inglaterra, y procesos judiciales comenzaron a destapar una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas de la FIFA. Se habló de sobornos, de favores, de pagos millonarios a cambio de votos. El nombre clave en esta trama fue Mohammed bin Hammam, un poderoso dirigente catarí y entonces presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. Se documentaron pagos de hasta $5 millones que supuestamente sirvieron para engrasar la maquinaria y asegurar el apoyo necesario dentro del comité ejecutivo de la FIFA. Figuras como Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, admitieron haber votado por Qatar, aunque siempre negaron haber recibido dinero a cambio. El escándalo, conocido como Qatargate, sacudió los cimientos del fútbol mundial y dejó una mancha imborrable en la reputación de la FIFA. Pero la controversia no se detuvo en los despachos. Una vez que Qatar tuvo el mundial en sus manos, el foco se trasladó a las condiciones de los trabajadores que construirían desde cero los estadios y la infraestructura necesaria. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch alzaron la voz para denunciar una realidad aterradora. Miles de trabajadores migrantes, principalmente de países como Nepal, India y Bangladesh, vivían en condiciones inhumanas. Se enfrentaban a jornadas laborales extenuantes bajo un calor sofocante, salarios impagados, pasaportes confiscados y un sistema de patrocinio conocido como kafala. Este sistema ataba al trabajador a su empleador, impidiéndole cambiar de trabajo o abandonar el país sin su permiso, una forma de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Las cifras eran escalofriantes. Aunque el gobierno catarí siempre minimizó los números, investigaciones de medios como The Guardian revelaron que más de 6.500 trabajadores migrantes habían muerto en Qatar desde que se le otorgó la sede del Mundial. Muertes atribuidas a causas naturales o fallos cardíacos, términos vagos que ocultaban la verdadera causa, las condiciones extremas de trabajo y de vida. El mundo observaba horrorizado cómo los cimientos de los lujosos estadios del Mundial se construían, literalmente, sobre el sufrimiento y la vida de miles de personas. La presión internacional obligó a Qatar a implementar algunas reformas laborales, pero para muchos llegaron demasiado tarde y fueron insuficientes. Otro problema logístico mayúsculo eran las temperaturas. Jugar un mundial en Qatar en junio y julio, como es tradicional, era simplemente imposible. Las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius, un riesgo inaceptable para la salud de jugadores y aficionados. La solución fue tan inédita como polémica: mover el torneo a los meses de noviembre y diciembre. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se jugaría en invierno. Esta decisión provocó un caos sin precedentes en el calendario del fútbol global. Las principales ligas europeas y las competiciones internacionales tuvieron que detenerse a mitad de temporada, generando enormes pérdidas económicas y el descontento de clubes, jugadores y federaciones que veían alterada toda su planificación deportiva.
A medida que se acercaba la fecha inaugural, el Mundial de Qatar 2022 se había convertido en un símbolo de los excesos y la podredumbre moral del fútbol moderno. La FIFA, bajo el liderazgo de Gianni Infantino, intentaba venderlo como el mejor mundial de la historia, el más compacto y tecnológicamente avanzado. Pero la opinión pública no olvidaba el costo humano y la sombra de corrupción que lo envolvía. En varios países de Europa surgieron movimientos de protesta. Aficionados y algunas federaciones promovieron boicots simbólicos. En estadios de Alemania, por ejemplo, se desplegaron pancartas con mensajes como 15.000 muertos por 5.760 minutos de fútbol. ¡Qué vergüenza! El debate llegó incluso a parlamentos nacionales, donde se discutió la conveniencia de que los equipos participaran en un evento con un trasfondo tan oscuro. Además de la corrupción y los derechos laborales, otras polémicas culturales y sociales rodearon al torneo. Las estrictas leyes de Qatar sobre el consumo de alcohol y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, generaron una enorme tensión. A solo 2 días del inicio, se prohibió la venta de cerveza en los perímetros de los estadios, rompiendo un millonario acuerdo con Budweiser y frustrando a miles de aficionados. Capitanes de selecciones europeas, como Harry Kane o Manuel Neuer, planearon usar un brazalete con los colores del arco iris en apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Pero la FIFA los amenazó con sanciones deportivas, obligándolos a dar marcha atrás. Estos episodios evidenciaron el choque cultural y la hipocresía de una organización que promueve la inclusión, pero cede ante las presiones de un anfitrión con leyes restrictivas. Finalmente, el 20 de noviembre de 2022, el balón echó a rodar. En el campo, el espectáculo fue innegable. Vimos sorpresas, partidos memorables y una final legendaria que coronó a Lionel Messi y a Argentina como campeones del mundo, cerrando uno de los debates más grandes en la historia del deporte. Desde un punto de vista deportivo, muchos lo consideraron un éxito. Los estadios eran impresionantes, la organización logística funcionó y la final fue un broche de oro para la carrera del astro argentino. Sin embargo, este éxito deportivo no pudo, ni podrá, borrar las manchas que lo acompañaron desde el principio. El legado de Qatar 2022 es complejo y agridulce. Por un lado, nos dejó momentos inolvidables de fútbol. Por otro, se convirtió en un recordatorio permanente de hasta qué punto el dinero, la geopolítica y los intereses oscuros pueden infiltrarse en el deporte más hermoso del mundo. El escándalo del Qatargate expuso la necesidad urgente de una reforma profunda y transparente en la FIFA, una tarea que sigue pendiente. Las muertes de los trabajadores migrantes dejaron una herida abierta que cuestiona nuestra propia moralidad como espectadores. ¿Vale la pena el espectáculo a cualquier precio? Qatar 2022 pasó a la historia no solo por sus goles y por la coronación de Messi, sino por ser uno de los mundiales más cuestionados y controvertidos de todos los tiempos. Un torneo que nos obligó a mirar más allá del césped y a preguntarnos sobre el verdadero costo del fútbol global. Una historia de lujo y espectáculo construida sobre cimientos de corrupción y sufrimiento humano. Una lección que, esperemos, el mundo del fútbol no olvide de cara al futuro. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido interesante, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.